Muchísimas gracias, es un honor realmente estar acá. Muchas gracias, de verdad, Roberto. Yo sé que vos sos un eterno batallador por la causa de la Fundación Adenauer, y para mí es un sentimiento muy especial todo aquello que vincula la política con lo que podemos denominar ideología social cristiana o el paraguas del social cristianismo como valores, ¿no? de una manera de pensar el Estado, de una manera de pensar las relaciones entre ciudadanos y gobernantes y todas las instituciones que tienen que ver con la cosa pública. Así que para mí es un enorme honor poder estar con ustedes acá, porque de verdad tengo un cariño muy especial por la Fundación y por todo lo que implica y hay detrás de ella, ¿no? Por este enorme líder internacional que fue Konrad Adenauer también, así que estamos acá todos, creo, en esa consonancia. Así que gracias también, Olaf, te deseo lo mejor para tu gestión acá. He tenido grandes amigos de los representantes de la Fundación, así que espero también poder realizar con vos una linda relación. Bueno, me habían planteado hablar un poquito como de una especie de visión de futuro de la Argentina desde este lugar que estamos hoy, desde el momento en que nos encontramos y poder pensarnos un poco hacia adelante, porque definitivamente los desafíos que tenemos son desafíos bien de largo plazo, no son solo de mera coyuntura. Digamos, Olaf decía recién, mañana hay una votación importante en el Senado, pero en realidad esa votación tiene que ver con poder destrabar un tema que nos permita justamente proyectarnos hacia el futuro. Entonces, me voy a poner los anteojos, porque si no lo voy a leer muy bien, algunos números que tengo que dar, pero lo que voy a hacer es justamente tratar de, primero, plantearles lo que para mí son como los highlights más importantes en términos de diagnóstico, por lo menos los datos que nos dan la principal pintura de lo que es este momento, por lo menos desde nuestra visión, y de a partir de ahí en qué ejes deberíamos hacer, me parece, colectivamente un trabajo los argentinos de mediano y largo plazo. Entonces, en términos de algunos indicadores importantes para el diagnóstico de lo que tenemos entre manos. Si nosotros nos ponemos a mirar la realidad social del país, en los indicadores de pobreza e indigencia, el último dato del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina nos da una pobreza del 29% y una indigencia del 6%. O sea que un tercio de nuestros compatriotas están viviendo en situación de vulnerabilidad. Esto es realmente preocupante dada la cantidad de recursos del país. Esto es un eterno resonar en nuestras cabezas, pero es así, digamos, no hay con qué darle. El país es un país que tiene producción de alimentos para millones y millones, centenas de millones de personas, y tiene esta realidad social, un tercio de sus compatriotas en situación de pobreza. El acceso a los servicios públicos más básicos, los que nosotros decimos cubren necesidades básicas de la población. El 42% de la población argentina no tiene cloacas, más del 40% no tiene conexión a la red de gas y alrededor del 15% no tiene agua corriente. Con lo cual, la situación también de los servicios básicos es una situación bastante preocupante, dada la posibilidad que tendríamos de, habiendo transitado una década en la cual tuvimos los mejores términos del intercambio y a su vez una situación de sería como un plus en la presión impositiva desde que comenzó el gobierno kirchnerismo o el periodo del kirchnerismo hasta que terminó, en relación con lo anterior, un plus muy importante, porque la presión per cápita a nivel de impuestos fue casi del doble. Bueno, es bastante increíble que tengamos este nivel de datos en relación con los servicios básicos de la población. La inflación, ustedes saben que somos uno de los 5 países del mundo, únicos 5 países del mundo que tienen inflación de más del 20%, y que además
considerada una herramienta de política económica positiva, porque si bien el gobierno anterior hacía, digamos, como una especie de negación del dato, porque sabían perfectamente que en el imaginario, en la conciencia de la Argentina, la inflación es mala palabra. Sin embargo, digamos, ellos eran, los dirigentes del anterior gobierno eran defensores en voz baja de la herramienta de la inflación como una herramienta de política económica, digamos que, como se lo escuché decir al presidente de Ecuador en la última reunión de la CELAC, es una herramienta que puede definirse, depende cómo se la use, como una buena herramienta. A nivel de impuestos, lo que les decía recién, desde el año 2006 al año 2015, digamos, el sector público recibió 694.000 millones de dólares. 694.000 millones de dólares, más de impuestos que la década anterior. O sea, realmente es un número muy importante. O sea, pensemos lo que implica en términos de obras públicas 694.000 millones de dólares. En las reservas, la Argentina tiene uno de los porcentajes más chicos de reservas en relación con PBI respecto a América Latina. Tenemos el 6%, y tenemos que tener en cuenta que Chile, por ejemplo, tiene el 17% y Brasil tiene el 25%. A pesar de que ahora está atravesando una situación de crisis económica, sin embargo, el nivel de reservas en PBI es realmente, sustantivamente más alto. Bueno, quiero decirles justamente del tema que vamos a tratar de resolver mañana, o de empezar a terminar de resolver, si vale la expresión, que es el de vivir en default desde el año 2002, ¿no? A esta parte. Un país sin acceso al crédito internacional desde el año 2002. O por lo menos con un acceso al crédito internacional totalmente desventajoso para la situación de los otros países de América Latina. En términos de desempleo, en nuestro país alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas y hay aproximadamente 3.800.000 que trabajan en negro. O sea que realmente el nivel de... Y además estamos considerando empleados a personas que tienen en realidad una dependencia de un plan social. Entonces, si nosotros destapáramos esa situación, ¿no? esa manta que cubre a un gran porcentaje de la población, que son los planes sociales, si sacáramos esa manta, la verdad que el nivel de desempleo en la Argentina sería realmente grave. Porque además hace 4 años que no se genera un solo empleo privado genuino del sector productivo. Hace 4 años que la economía está estancada en términos de generación de empleo. Según el tema de drogas, primero delitos. Desde el 2008 no se publican datos de delitos. Los primeros datos que pudimos relevar nos indican que estamos ante 3.400 homicidios por año, lo que representa un aumento del 40% respecto del 2008. Y estamos poniendo datos bastante como por debajo de lo que en realidad creemos que es la realidad. Pero para no decir que estamos inflando el globo, este es un dato como bien conservador. En el tema de droga, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el tercer país proveedor mundial de cocaína. O sea que realmente tenemos un lugar relevante en el tema de drogas a nivel internacional. Si tomamos en cuenta estado de infraestructura, una de las cuestiones que marcan claramente el estado de la infraestructura en los países es el tema rutas, ¿no? Porque es una de las cosas más básicas que tiene que generar la política pública para conectar provincias, para generar posibilidades al flete de los productos que se exportan, que se consumen internamente, etc. El 40% de las rutas de la Argentina están en estado realmente muy grave, de pésimo, digamos, de transitabilidad. La cantidad de kilómetros de rutas con problemas de seguridad pasó de 1.000 kilómetros a 3.400 en los últimos 12 años. Y escuchen esto, los costos de obra se cotizaron en casi el doble que los otros países de América Latina. Entonces tenemos este nivel de rutas
está en pésimo estado, que es, bueno, 40%, estamos acercándonos a la mitad de las rutas del país, pero sin embargo las obras fueron cotizadas el doble en precio, el precio de la obra pública de rutas en la Argentina es el doble que en el resto de los países de América Latina. Que también nos está hablando de algo, digamos, las dos cosas están bien relacionadas. Este es un dato bien nuevito, porque lo acabamos de sacar de toda la información que tenemos ahora de realidad que no teníamos antes, ¿no? Obviamente. Y somos un país que está entre los primeros 10 países del mundo, creo que estamos en realidad entre los primeros 5, pero para no exagerar, los primeros 10 países del mundo que tienen problemas de muertes por accidentes en rutas y por accidentes de tránsito, y estamos ya rozando los 8.000 muertos por año por accidentes de tránsito. O sea que esto es una cosa, es la tercera causa de muerte en la Argentina. Estos datos, digamos, a mí me parecían que eran como les decía, highlights, porque podemos poner un montón de otros datos, ¿no? Hay un montón de datos de la situación de nuestro país en términos de bienestar, en términos de situación de calidad de vida. Estos son como algunos de los que se nos ocurrieron con el equipo tomar. Podríamos tomar muchísimos otros, pero ¿de qué nos dan cuenta? Nos dan cuenta de que el periodo que podría ser considerado el segundo periodo o el primer periodo mejor planteado para la economía del país en términos de posibilidades de justamente desarrollo, de posibilidades de plataformas de despegue para estar en otra situación a nivel de bienestar en términos de educación, salud, obra pública, etcétera, para los ciudadanos. Sin embargo, nos encuentra hoy habiendo atravesado ese periodo con estas situaciones. Entonces, definitivamente tenemos que contar que si bien el gobierno anterior logró un hecho que para nosotros es positivo, que es el de haber dado cobertura de protección social prácticamente a todos los que la necesitan, que eso no es poca cosa, porque realmente, digamos, hay muchos países de América Latina que tienen a mucha gente en situación de pobreza o de indigencia y que realmente no están protegidos por ninguna, digamos, herramienta de la política social. Entonces, lo podemos considerar realmente una situación positiva, pero definitivamente una situación en la cual se terminó estancando al problema de la pobreza y no promoviendo a la salida. O sea, hacemos una protección para después hacer la salida de esa gente del estado de situación de pobreza. Entonces, realmente tenemos una situación complicada porque se nos ha como estructurado la problemática de la pobreza en la Argentina. ¿Cuáles serían los ejes en los cuales definitivamente para mí no hay ninguna posibilidad de salir si no es a través de un trabajo colectivo? Digamos, acá no hay ninguna posibilidad de que un gobierno saque adelante el país. Este país, digamos, realmente tiene problemas tan graves que acá hay un trabajo colectivo o no hay ninguna posibilidad de éxito. Y el trabajo colectivo implica toda la política del país, pero también implica todos los sectores que tiene una sociedad, como el empresariado, los sindicatos, la academia, el tercer sector, todos, o sea, todos juntos poniendo algo para que esto realmente empiece a encaminarse en un proyecto de país de mediano a largo plazo que nos permita tener un crecimiento sustentable que es posible para nuestro país por el tipo de recursos que tiene, y que si nos organizamos bien y lo sabemos conducir bien, definitivamente tenemos liderazgos positivos y liderazgos que sean patrióticos, digámoslo así, realmente podemos encaminarlos perfectamente. Entonces, ¿cuáles serían esos ejes de trabajo colectivo desde el punto de vista de nuestra mirada hacia adelante? Uno de los ejes más importantes para todos los demás es la generación de confianza. La Argentina tiene hoy una dificultad enorme de confianza de todo tipo. Confianza de la población en sus instituciones, confianza de los ciudadanos entre sí, confianza del extranjero en el país. O sea, realmente está roto mucho el vínculo más trascendente que tiene una sociedad y una nación, que es el vínculo de la confianza. Entonces, desde el punto de vista
bueno, algunos datos que ustedes no se los leer porque son de aburridos, pero digamos que tienen que ver con cómo la gente ve las instituciones políticas, con cómo la gente ve digamos, a sus instituciones que realmente son, en definitiva, quienes tienen que garantizarle la calidad de vida por el propio esfuerzo realizado a través del pago de los impuestos, etcétera. Son lamentables los datos, realmente son lamentables. Y además la tendencia es absolutamente decreciente. No es que fuimos ganando un poquito de confianza, no. Fuimos perdiendo sistemáticamente confianza en los últimos años. Segundo eje para trabajar colectivamente, educación. ¿Dónde estamos parados nosotros en este tema hoy? En la calidad. Creemos que, como en la Ciudad de Buenos Aires pudimos organizar el Instituto de la Calidad Educativa a nivel nacional, también nos corresponde ahora hacer la ley que garantice que ese Instituto de Calidad Educativa del país empieza a poner una digamos, línea importante en términos de evaluación. Porque si no hacemos evaluación de nuestra calidad educativa, no vamos a tener nunca la posibilidad de salir de este atolladero en el que nos hemos metido, que es que cada vez gastamos más dinero en la educación, cada vez le ponemos más recursos a la educación, pero cada vez tenemos peores resultados en la educación. No soy, frente a, ya lo estoy viendo, Andrés Delich, que está en el fondo sentadito, no soy quien para hablar delante de él, que sabe tanto de este tema, pero sepan que nuestro país ocupa el puesto número 59 de 65 naciones en las pruebas PISA, que son uno de los indicadores más importantes del mundo considerados para medir la calidad educativa. Pero esto no es una realidad estática, esto lamentablemente es una realidad de caída, o sea, hemos venido cayendo, no como Chile, por ejemplo, que ha ido subiendo las pruebas PISA. Entonces, esto es más dramático aún que el dato en sí mismo. En Argentina tenemos uno de los desempeños más bajos de la región, a pesar de tener la inversión por alumno más alta de los países de América Latina. En matemática y ciencia no hemos mejorado desde ningún punto de comparación desde el año 2000, a diferencia de otros pares latinoamericanos como Brasil, Chile, México y Perú, que sistemáticamente todos los años fueron mejorando sus resultados. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que hay que poner un eje en la calidad educativa basado en una evaluación permanente, no solo de los alumnos, también de los docentes, porque si no, no hay manera de que salga bien el sistema, y además de cada recurso que ponemos. Si nosotros no tenemos digamos, una tarea eficiente y eficaz de evaluación de impacto de cada peso que se pone en las políticas sociales, vamos a seguir derrochando, dilapidando, digamos, malgastando, y a su vez viendo cómo se evade por la corrupción, otro tanto, en los recursos públicos. El tercer eje es la apertura al mundo. Creo que definitivamente la Argentina se había encerrado muchísimo en sí misma, y no hay país del mundo que salga adelante en términos de calidad de vida de su población, de bienestar, de desarrollo sostenible, si no está abierto al mundo. Esto implica que el país tiene que ser un país que no cuide su interés nacional, que no proteja si quiere un sector de su economía porque decidió protegerlo para después reconvertirlo y lo que sea. No, esto implica simplemente tener conciencia de que hoy no hay economía del mundo que funcione bien si no está abierta a la cooperación, al intercambio, a las inversiones cruzadas, al comercio creciente con otros países. No existe. Entonces, definitivamente tenemos que competir con nuestros países latinoamericanos en atracción de inversiones, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si no tenemos buenas estrategias de competencia con nuestros países latinoamericanos, no vamos a atraer inversiones. Si no atraemos inversiones, no importa si son nacionales o extranjeras, inversiones productivas que generen puestos de trabajo. Si no lo hacemos, no vamos a poder generar estos puestos de trabajo. Estas son realidades que no tienen mucho que ver con ideologizaciones raras del pensamiento. Tienen que ver con datos concretos de la realidad. Nos guste o no nos guste la realidad, se está dando de esta manera. En el informe de este año del Foro Económico Mundial, que establece el índice de competitividad global, nos encontramos en el puesto 106 de 142 países, ¿no? En términos de lo que sería apertura al mundo y competitividad, de lo que les estaba hablando recién. La Argentina está en este índice del Foro Económico Mundial en el puesto número 106 de 142 países.
colocándonos muy por debajo de Chile, que está en el puesto 35, México, que está en el puesto 57, Colombia 61, Perú 69, Uruguay 73, Brasil 75, Ecuador 76, vuelvo a repetir, Argentina 106. ¿Qué analiza este índice? Analiza los recursos que tiene un país y su capacidad para generar prosperidad a los habitantes. ¿Qué se toman en cuenta? Las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico, la prestación de salud pública, la educación primaria, el mercado laboral, el financiero, el rol de la producción, de la actividad pública privada, etcétera, etcétera. Digamos, hay una gran cantidad de elementos que conforman el índice. Fíjense que estamos realmente mucho más abajo de la mayoría de los países de América Latina en términos de competitividad. El otro eje que me parece fundamental, búsqueda de consensos. Venimos de un país que estaba absolutamente como, no sé, destinado, parecía, a un pensamiento que solo debía ser el pensamiento que el gobierno bajaba. Si vos pretendías meter un matiz, involucrar algún pensamiento que pudiera tener, no digo una oposición, una cosa de estar de una manera de frente, no, simplemente un matiz, eras un vendepatria o eras alguien que estaba yendo en contra del interés nacional. La verdad es que estamos entrando, me parece, a una situación muy ventajosa en el sentido de lo que implica para cualquier república el diálogo abierto y el diálogo inclusivo, que es el de un gobierno que entiende, y acá estoy haciendo un poquito de... Vieron que no vengo haciendo mucho autobombo, pero bueno, en esto sí lo voy a hacer, porque es lo que más podemos mostrar hasta ahora, digamos, no vamos a mostrar resultados económicos, claramente, pero podemos mostrar que definitivamente hay una conciencia de que el diálogo y los consensos son la estrategia, más que la estrategia, la herramienta fundamental de la política. Y acá puedo ir a uno de los corazones, digamos, a uno de los elementos, si no el corazón del pensamiento social cristiano, que es la política tiene como centro de su acción la persona humana. Y en la persona humana, con su realidad, está el trabajo que uno tiene que hacer. Ahí, en ese lugar, está el objetivo que uno tiene que poner. No está en las ideas que yo tengo en mi cabeza o en las que a mí me parece que son las mejores del mundo. Está en la realidad de las personas con las que yo tengo que convivir y que son mis conciudadanos, a los que como funcionario, como dirigente político, como autoridad de la República, tengo que tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces, definitivamente me parece que en este tema hay, digamos, una apertura y una manera de ver las cosas mucho más sana, porque definitivamente no se puede creer que porque tengamos una idea que sale de un gobierno, esa idea va a ser la mejor de todas, de ninguna manera. Podemos sacar una buena idea y nosotros podemos tener otras buenas ideas e iremos intercalando y sacando proyectos superadores. Para nosotros la política es eso, es una herramienta cooperativa, es una herramienta de colaboración. La sociedad tiene su conflicto de base, porque el ser humano tiene su conflicto de base, su parte negativa, su parte positiva en la propia naturaleza humana, y la política lo que quiere es subsanar, lo que viene es a sanar justamente ese conflicto. ¿Con qué? Con cooperación, con consenso, con contribución, con cooperación. ¿Quiere decir esto que negamos el conflicto? No. ¿Quiere decir que somos ingenuos, idealistas y que no entendemos nada de lo que pasa con la vida? No. Quiere decir que el conflicto es propio del ser humano, y si la política le viene a poner más conflicto al conflicto o más nafta al fuego, lo único que hacemos es explotar todo. Entonces lo que necesitamos definitivamente es que la política sea una herramienta de consenso y no de conflicto permanente. El otro eje es el eje inversión-producción. Digamos, definitivamente este país necesita muchísimo engordar su economía, expandir su torta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad de que con el déficit que tenemos hoy de 7 puntos del Producto Bruto Interno, en un tramo de corto plazo podamos mejorar la situación de nuestros habitantes. Lo que necesitamos definitivamente es que la economía se expanda, se engorde, se ponga más vigorosa, y en ese sentido atender a todos los mecanismos que mejoren la producción y la inversión es fundamental. Nuestro país ocupa actualmente el puesto 169
de 178 países en el ranking de la libertad económica. Realizado, bueno, esto es una fundación internacional que mide el tema de la libertad económica, donde pone los elementos en el derecho a la propiedad, los niveles de corrupción, el gasto público, la libertad laboral, la libertad monetaria, la empresarial, la comercial, la de inversión, la financiera. Tal vez es el peor de todos los indicadores y podemos buscar otros, pero no crea que vamos a encontrar alguno que nos va a decir que estamos maravillosamente bien en términos de atracción de inversiones y producción, porque definitivamente no ha habido en los últimos 4 años generación de empleo genuino en el país. El gran empleador del país fue el Estado. Y por eso tenemos en los últimos 7 u 8 años del gobierno anterior 1,5 millones más de personas contratadas en el Estado nacional, provincial y municipal. Para un Estado que no presta más servicios en relación con ese 1,5 millones de personas. Porque si nosotros dijéramos, se contrataron 1,5 millones de personas más, y la verdad que lo que tenemos es una calidad de vida en la prestación de servicios de educación, de salud, de seguridad, de lo que sea, de lo que corresponde que preste el Estado. Y bueno, y estamos muy contentos con eso, fantástico, pero el tema es que son 1,5 millones de personas más que lo que hicieron fue cubrir el desempleo del sector privado, porque no había manera de que se instalara una inversión nueva en el país y se pudiera generar empleo genuino. Y esto no es sano, obviamente. Hay un momento en el que el Estado no tiene más dinero y bueno, y nos pasa lo que tenemos, un déficit de 7 puntos cuando Brasil y Uruguay están desesperados por un déficit de 3 puntos del PBI, ¿no? Nosotros tenemos más del doble. Bueno, otro de los ejes, ya estoy terminando, para así después si quieren hacerme alguna pregunta. Otro de los ejes es transparencia. Todo lo que tenga que ver con herramientas anticorrupción van a ser puestas sobre la mesa. Son muy importantes todos los mecanismos de transparencia y anticorrupción en el país. Además me parece que acá la justicia tiene que hacer un trabajo muy importante. Me hicieron un reportaje y me preguntaban si creía que alguien iba a ir preso. No me corresponde decir a mí si tal o cual persona tiene que ir presa, porque justamente soy de las que cree en la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y no puedo decir si tal tiene que ir preso. Ni siquiera soy abogada como para decir este delito tiene tantas penas o tantas cosas. Ahora, definitivamente, si con lo que estamos viendo, si con los dineros que la Argentina ha tenido en términos de recursos públicos y la realidad que nos encontramos finalmente en términos de servicios del Estado, no hay nadie que termine preso, la verdad, no estamos haciendo bien el trabajo de dar vuelta a la página. Esto está claro, o sea, yo no sé quién es, cómo se llama, o en todo caso podré tener mi opinión personal, pero no la puedo dar, digamos, así a viva voz, si no pretendo incurrir en una introvisión en la justicia. Pero definitivamente los jueces en Argentina van a tener que ponerle el cascabel al gato, porque si no damos vuelta a esta página, tenemos una pata absolutamente renga ahí en la posibilidad de dar, el nacimiento a una nueva república. Y finalmente, me parece que una de las cosas que es absolutamente importante, que tal vez englobe todo esto que estaba enumerando, tiene que ver con el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional no es una entelequia, tiene que ver con desarrollar reglas del juego que sean realmente claras, que sean realmente conocidas por el conjunto de la población, desafíos y objetivos que todos sepamos de qué se tratan y qué norte nos hemos propuesto en conjunto, y entonces después de eso respetar que esos son los desafíos que vamos a construir juntos, que esas son las reglas que vamos a respetar entre nosotros cuando tengamos que dirimir nuestros conflictos y nuestras disidencias, y desde ese lugar fortalecer todo lo que tiene que ver con la cosa institucional de la Argentina, que está tan floja y tan debilitada.